o elaborara o fabricara un arca. El arca era algo, en nuestros días hablar de un arca podría ser como una lancha, como no sé si los que viven cerca de los ríos o mares, a nosotros nos tocó mirar, pero había una plataforma grande donde se subían los carros y las personas, a eso le llamaban chalán en algunas partes, no sé si ustedes los conocieron, no sé si en Michoacán hay, hermano, en Tampico nos tocó mirar que antes de construir el puente las gentes se trasladaban en chalanes, ¿verdad? Ahí subían unos carros y personas. Bueno, el trabajo era simple para Noé, porque digo simple en haber escuchado a Dios. En sí el trabajo era duro, ¿verdad? Porque fabricar un arca en el tiempo de Noé, pues eso gastaría tiempo, invertiría de sus recursos, pero no solamente eso, se topaba con la realidad de que jamás en la vida ninguna otra persona había construido algo parecido al arca de Dios. Así que dejamos en el capítulo 6, la semana pasada el hermano Moncho nos trajo la lección y nos dijo que Dios instruyó a Noé para fabricar esta arca. Y hasta donde lo vimos, hasta donde terminamos la lección, Noé cumplió con esa instrucción. Dejó el arca terminada. Si va ahí conmigo al capítulo 6, vamos a estar en el capítulo 7 de Génesis. Y vamos a tomar todo el capítulo, son 24 versículos. No se me duerma, ponga atención, va a estar muy interesante. El verso 22 del capítulo 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vemos esa primera instrucción de Dios tomada muy en serio por Noé. Noé lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Pero vamos a mirar de qué se trata esta noticia, esta advertencia. Por favor, la palabra profecía la hemos ya visto antes aquí en la iglesia. Y se refiere, profecía, a algo anticipado, algo predicho, algo que se dijo antes y que se cumplirá. También para esta palabra hoy en día nosotros ocupamos los teléfonos, los dispositivos, y tenemos la palabra pronóstico, que también es una palabra similar o un sinónimo de la palabra profecía. O también tenemos la palabra presagio. De ahí vienen todas. Ahora, estas palabras que les he mencionado, pronósticos, presagio, predicción, a veces las hemos escuchado en un sentido negativo. Las escuchamos de personas que dicen adivinar el futuro. Pero les diré algo, es que también Dios lo utiliza para predecir algo, para prevenir algo, para advertir algo. Y cuando Dios lo dice, Dios advierte algo, hermanos, téngalo por seguro que esas cosas a corto o a largo plazo se cumplen. Así que miramos la noticia anticipada de Dios a Noé. En el capítulo 6, verso 13, ahí vaya conmigo, recorra unos versículos atrás. Y dice de la siguiente manera, 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra nuevamente. Con la tierra. Ese es el verso 6:13. La primera advertencia de Dios a Noé es la siguiente. He decidido el fin de todo ser. Ese es el verso 6:13. El verso 6:13 también nos dice, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 6:13. Ahora sáltese al 6:17. Estas son las advertencias, la profecía de Dios, o la advertencia de Dios, o los pronósticos de Dios. Verso 6:7 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esas son las dos advertencias, o las advertencias acerca del diluvio. Pero nos encontramos con un dilema, porque la palabra diluvio es la primera vez que la escuchamos en la Biblia. Y para el tiempo de Noé, estas personas también era su primera vez que escuchaban la palabra diluvio. Y la palabra diluvio, hermanos, viene de la raíz mabul, y significa disolver. Los que trabajamos, tenemos algún contacto con algún tipo de, en cocina o en limpieza, sabemos qué cosa es disolver algo. Sabemos
que cuando usted disuelve algo, los componentes de una molécula o de una célula se descomponen. Entonces, estas cosas, hermano, el diluvio iba a ser precisamente eso. Iba a traer una separación, iba Dios a desintegrar lo que crió en el principio, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es decir, todo lo que estaba unido, el hombre, las bestias, las plantas, los árboles, el río, todo esto de una manera sobrenatural, porque es Dios quien lo hace, iba a quedar separado, desintegrado. Y la advertencia de Dios es que dice en el verso 6:17, que todo espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra, morirá. Esa era la advertencia que Dios le había dado a Noé en sus días. También hemos aprendido que Noé fue un hombre perfecto, que fue un hombre justo delante de Dios. De su generación, Dios podía decir: Noé es un hombre conforme a lo que yo he pedido para que el hombre sea un modelo en la tierra. Noé podía distinguirse de sobre todas las personas de su época. Cuando nosotros leemos la palabra perfecto, no quiere decir que sea una persona sin errores, sino que es una persona madura, que es una persona que conforme a la edad que va avanzando, sobre la experiencia que va adquiriendo, va madurando. A eso agréguele que si conoce cuál es el comportamiento del hombre que Dios exige al hombre, si lo aplica a su vida, será una persona madura, enteramente perfecto. Eso es lo que esta persona era delante del Señor. Noé, si usted regresa a unos capítulos atrás, dice que no halló en nadie más gracia, sino solamente en Noé. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos mirar aquí, hermanos, es la integridad de Noé. La integridad de Noé y la madurez de Noé. Se tomó las cosas tan en serio. Quizás sus hijos o su esposa o sus nueras quizás no lo tomaron tan en serio como él. Pero gracias a esa persona que por ahí entró las buenas noticias, los demás fueron salvos. Miremos el verso 7:1, por favor. Dice el 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esta es la segunda advertencia, la segunda instrucción de Dios. La primera fue construir el arca. La segunda fue entrar en el arca. Recordemos que ya en los versos 6:22 ya Noé ha terminado de fabricar esta arca. Y en el primer verso del capítulo 7 se le ordena entrar al arca. Quiero detenerme ahí un poco, porque el arca es un prototipo del evangelio. Si usted pregunta qué es un prototipo, es el modelo. Es un modelo de lo que Dios más adelante tenía preparado para el hombre. El prototipo, el modelo del arca se representa perfectamente en la persona de Cristo Jesús por medio de su evangelio. El evangelio de Cristo, hermanos, es lo que ahora tenemos nosotros como medio para salvación. Por medio del evangelio nosotros podemos escuchar las buenas noticias de salvación. Y Cristo mismo representa el arca de la salvación. Ahora, Dios determinó en ese tiempo de Noé que el mundo iba a ser destruido por agua. Y Dios mismo determinó cuál iba a ser el medio para alcanzar la salvación. Y era un único medio, hermanos. No habían 2, ni 3, ni 4 medios. Solamente Dios había establecido el arca como medio de salvación. Explícitamente, únicamente, solamente por el arca. Las personas del tiempo de Noé, sin duda escucharon la predicación del evangelio o la predicación de salvación por medio de Noé. Eso lo vamos a mirar en las cartas de Pedro. Pedro nos dice que Noé predicó el evangelio a las personas. El apóstol Pedro, asociando el arca con Cristo, nos dice en el libro de Hechos 4:12, nos dice: en ninguno otro hay salvación,
porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se da cuenta, así como el arca solamente representaba la única salvación, también Cristo representa la única salvación para el hombre. Dios, en su infinita misericordia, hermanos, en su infinito amor, ha provisto salvación al mundo. Y no solamente lo ha provisto en la antigüedad, lo sigue promoviendo en el futuro y en el presente por medio del Evangelio. Ahora, si analiza el verso 1, la primera indicación que tenemos ahí, dice, entra tú y toda tu casa. Entra tú. Tú no es el primero en entrar. Da el ejemplo, Noé. Hermanos, y aquí esto señala que Noé era un líder en su familia. No se nos dice que alguno de los hijos de Noé tomó la iniciativa. Fue Noé quien comenzó a tomar esa iniciativa al entrar al arca. En la actualidad nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, si usted es esposo, usted es el líder de su casa. Procure entrar primeramente usted a la salvación. Y no es que no la tenga, si usted es creyente ya la tiene. Procure seguir ejercitándose ahí. Seguir creciendo en la salvación. Seguir conociendo el plan de salvación. Y después enséñeselo a los demás, a sus hijos. Y si ya se los enseñó a sus hijos, compártalo con otros. Compártalo con los amigos. Esta noticia, hermanos, en el tiempo de Noé, acarreaba la desobediencia, acarreaba muerte. El final por no obedecer era la muerte por medio del diluvio. Pero en la actualidad y al final de estos días en los que vivimos, si el hombre escucha la palabra del Señor y se arrepiente, el Señor le da salvación. Pero si escucha la palabra de Dios, ignora la palabra del Señor y no hace caso a las advertencias de Dios, su fin, dice la Biblia, que es eterno y es de muerte también. Así como el Hijo de Dios ha prometido vida eterna para todo aquel que cree, también Dios advierte que hay un juicio eterno que dura toda la vida, para siempre, toda la eternidad. Ahí será el lloro y ahí será el crujir de dientes, dice la Biblia. Noé se lo tomó muy en serio. ¿Cómo te tomas tú las advertencias de Dios? ¿Te lo tomas en serio? ¿Solamente jugamos una semana aquí, otra semana allá, un día aquí, otro día allá? ¿Cómo estamos delante del Señor? Y no hay nadie más eficaz para examinarse que usted mismo. Y Dios, que nos conoce perfectamente. Quizás nosotros podemos venir y engañar a los demás y estar sentados y cantar y hacer lo mismo que hacen los demás, pero el interior solamente lo conoce Dios y usted. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y pon dentro de mí un corazón puro, un corazón que sea conforme a ti, Señor. Nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestro accionar debería de ser el mismo que el salmista. Señor, examina mi vida, examina mi corazón, mira que fallo todos los días. En cada momento, hermanos, usted y yo y cada uno de los que estamos aquí le fallamos a Dios. Pero eso no evita que usted no conozca la verdad, que usted no conozca las advertencias que Dios ha dado. Usted ha venido a la iglesia tal vez durante años, o quizás hay algunos que comienzan a venir. Y déjeme, les recuerdo algo, les refresco algo, que las advertencias del Señor es la misma desde cuando usted comenzó a escuchar la palabra del Señor hasta cuando se muera. Y la advertencia es esa, que Cristo viene, que hay juicio sobre la tierra, pero que también hay salvación. Esa es la buena noticia. Los del tiempo de Noé escucharon esta buena noticia y todos aquí sabemos cuál fue el resultado final. Otra pregunta para considerar. ¿Te distingues tú de los de tu generación? ¿Puede Dios mirarte del mismo modo que miró a Noé? Porque si hay una cosa, hermanos, que a nosotros los cristianos, cuando hablan de nosotros allá afuera, no es a veces positivamente. A veces dicen, para ser como fulano, mejor nada. ¿Te distingues de la generación que nos ha tocado vivir? Es una generación igual o peor de perversa que en el tiempo de Noé. Procuremos distinguirnos, pero de una manera positiva ante los demás. Habrán personas que van a difamarnos. Habrán personas que nos van a criticar, pero que no sea por el evangelio. A veces nos critican y nos
y nos hablan mal de nosotros, con la razón, porque nosotros hemos dado esos motivos. Pero muchas veces el evangelio es menospreciado. Muchos no quieren venir al evangelio por nuestra manera de vivir. Procuremos, hermanos, que como vivamos un evangelio que impacte a otros. A veces predicamos, y muchas veces, y creo que es la mayor parte, predicamos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos. Y Noé se distinguía de los demás. El verso 1 dice, delante de mí en esta generación. O sea, Noé era una persona que vivía recto, justo delante de Dios y de los demás. Ese testimonio es impactante. ¿Y saben como resultado lo que daba esto? Que la gente se riera del evangelio o de las buenas noticias de Noé. Muchos de nosotros se han burlado de nuestro evangelio. A veces se burlan de lo que decimos, que Cristo viene, que Cristo salva, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que viene el juicio a la tierra. Sé que se ríen, nos rechazan, pero no nos cansemos de hacerlo. Noé predicó muchos años diciendo que venía un juicio a la tierra. Si usted me pregunta a mí cómo es mi vida, yo le puedo decir con un rotundo que no me he portado justamente delante del Señor. Y aunque nos da vergüenza aceptar a veces nuestra condición de vida espiritual, yo le puedo decir al que me diga, como que si tú vivieras perfectamente. Claro que no vivimos perfectamente, mantenemos siempre nuestra pecaminosidad siempre. Pero saben que tenemos un agua que nos lava todos los días, que nos purifica todos los días. Y eso se llama la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Por eso el apóstol Juan decía que todo aquel que confiesa sus pecados delante del Señor, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Esa es la triste realidad de nuestra condición en este cuerpo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, decía. El apóstol Pablo, siendo uno de los escritores más destacados del Nuevo Testamento, también tenía esa lucha al igual que nosotros. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo decía, pero no me dejo llevar por ellos. Está esa lucha en mí, pero el Espíritu de Dios me fortalece y me guía. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir que él peleaba la buena batalla. Hay una lucha interna dentro de nosotros que a veces no dejamos que el Espíritu de Dios sobresalga sobre la carne, porque a veces alimentamos más la carne. Lo que más alimente usted es lo que más va a dominar en su vida. Hay un texto en Romanos 5:8, y creo que lo conocemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia del que no es creyente al que es creyente? Los que somos creyentes podemos decir, mira, ahí está la garantía que Cristo murió por nosotros. Ahí está la garantía que Cristo por su amor nos ha limpiado y nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Esa es una garantía que solamente los que han creído tenemos. Pero ¿qué hay de los que no han creído? ¿Quién irá a esas personas que no conocen del Evangelio? Sabes que hay muchas personas que les insiste y no quieren nada con Dios, pero de repente lo tomas ahí en una hora en que Dios toca su corazón. Dejaste la semilla sembrada ahí y de repente comienza a germinar. Y comienza esta persona a reaccionar y a decir, hay un Dios, hay un plan de salvación para mi vida. Y cuando este tipo de personas que al principio son duras, conocen de Dios, conocen de la palabra del Señor, son las más fructíferas. Son las que comienzan a dar testimonio porque ellos quieren que toda la gente escuche el evangelio de salvación. Al igual que en el tiempo de Noé, hermanos, las personas también, al igual que hoy, esas personas también eran burladoras, se burlaban de las noticias, de las advertencias del Señor. Vaya conmigo ahí a 2 de Pedro 3:10. Y dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. ¿Se da cuenta? La comparación del diluvio fue por agua. En el pasado Dios trajo juicio, trajo un castigo a la generación de ese tiempo con diluvio, los llevó a la muerte. Pero en el futuro hay otra advertencia también. Y Pedro nos dice que en el día del Señor, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Te pregunto, ¿dónde quedarán las personas que habiten en este día cuando sea el día del juicio de Dios? El final de estas personas es terrible. Y no solamente en el día del Señor, porque también el Señor ha prometido que sí, vida eterna a los que han creído, pero también condenación eterna. Ahí será toda la eternidad. Ahí no habrá un límite de tiempo. Cuando la persona desciende al infierno, ya no hay vuelta de hoja. Es por eso que nosotros tenemos que predicar y decir que las buenas noticias es en vida. Cuando la persona tiene que escuchar, reaccionar y creer en el Evangelio. Entiendo que las personas se burlan del Evangelio, pero es nuestro deber compartirla con los demás. Y no importa que a veces te llamen loco y fanático y te digan lo que te digan. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que nuestro galardón es grande en los cielos. Eso para mí me llena de gozo, porque cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no te quedas sin ningún pago. El Señor te dará tu recompensa también. Estas personas jamás habían visto que del cielo cayeran agua. No conocían la lluvia, mucho menos un diluvio. Vaya conmigo al 7:2. Y dice el 7:2: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora, recordemos una de las cosas bien importantes, que el libro de Génesis se escribe 1400 años después de lo que sucedió en Génesis. 1440, por ahí lo ubican los eruditos. Después de este colapso que hubo, las personas en el año de 1400 en adelante ya sabían qué animales eran puros e impuros. O sea, como de manera de resumir lo que Moisés quería escribir ahí, Moisés le dijo, bueno, tenemos hoy animales puros y los animales impuros. Dios permite que 7 pares puros vengan y se salven, y de los no puros solamente una pareja. Pero hay un dato bien importante aquí que quiero que conozcamos, que los animales, tanto los animales, plantas y árboles, tienen el fin para la alimentación del hombre. Pero no solamente los animales en ese momento, o las plantas o las aves, eran para el alimento del hombre. También se ocupaban para los sacrificios. ¿Se acuerdan ya cuando Dios manda la ley a Moisés? Había una lista en Deuteronomio y Levíticos de animales que calificaban para traerlos de ofrenda. Entonces Dios mismo se provee para el hombre no solamente el sustento de la carne de los animales para el futuro, sino que también Él mismo se provee ofrenda para sí. Para que más adelante el hombre pudiera usar los animales de acuerdo a la ley que se podían sacrificar. Y ese animal, nosotros aprendimos ya durante todo este tiempo que la persona agarraba un cordero, lo dedicaba al Señor, y a cierto tiempo él tenía que venir a dedicarlo al Señor. Pero ese cordero, ese animal, prácticamente estaba tomando tu lugar. Y era otra figura de lo que Cristo iba a venir a hacer. Verso 7:3, hermanos. 7:3 dice: también de las aves de los cielos, 7 parejas, machos y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Nos habló ya en el verso 2 de animales terrestres, si se dan cuenta, pero ahora también entran aquí los volátiles, los que vuelan. Las aves también serán incluidas dentro del arca. ¿Con qué propósito? El mismo verso nos lo dice: para conservar la especie sobre la faz de la tierra. Nuevamente el Señor creador, hermanos, teniendo misericordia, control, teniendo esa provisión para el hombre en el futuro,
Dios en su pleno conocimiento sabía que las personas necesitarían de estas provisiones en el futuro. Ahora, si usted voltea a ver la naturaleza en nuestros días, estamos rodeados todavía de animales, de árboles, y usted sabe perfectamente que los árboles nos proveen oxígeno. Todo está perfectamente coordinado, todo está perfectamente calculado por parte de Dios. Al Señor ningún detalle se le ha escapado. Aún en la cadena alimenticia que el hombre o los humanos tienen, Dios ha tenido el control de todas estas cosas siempre. Versos 7:4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y aquí recuerde que no está incluido Noé y su familia. El verso 4 dice que habiendo completado Noé la primera tarea de hacer el arca, la segunda tarea de entrar él y su familia y los animales, al séptimo día o al día 7 comenzaría a llover. Nunca antes las personas sabían lo que era llover. Imagínense hoy, usted predica el evangelio y usted le dice a alguien: si no te arrepientes, un día el Señor volverá y un día el Señor va a hacer que este mundo se desaparezca y se vuelva un infierno. Y la gente se ríe. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos visto. Pero cuando Dios dice algo a corto o a largo plazo, se hace efectivo. Esas advertencias que Dios hace en todas las escrituras, hermanos, son verdad. Y su palabra no cambia, y su palabra es verdad, y su palabra es fiel. Pero ¿sabe qué? No nos ha dejado el Señor sin advertirnos. Los que han predicado el evangelio, si contamos de aquí hacia atrás, han sido miles de años. Tal vez tenemos más de 2000 predicando el evangelio de Cristo Jesús. Que Cristo vuelve, que Cristo vuelve. Y los que escuchan, Pedro nos advirtió hace 3 meses atrás, nos dijo de que hay muchos que se burlan y que dicen: pues ¿cuándo va a suceder eso? Han muerto ya nuestros padres, han muerto los más ancianos y eso nunca va a venir. Saben que la garantía es la misma palabra de Dios. Que cuando el Señor ha dicho algo, tenga por seguro que se va a cumplir. Ese es algo en la que nosotros debemos de estar confiando siempre. Y al igual que Noé, no tomarnos las cosas a la ligera, sino al contrario, tomárnoslas tan en serio, de modo que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros familiares puedan escuchar este evangelio de salvación. Hay un dato muy importante. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo se refugiaba en un lugar, ponían a los centinelas o ponían a los atalayas, y el trabajo del atalaya era bien simple: solamente vigilar que el enemigo no viniera. Pero ¿qué pasaba si el centinela o el atalaya se dormía? Bueno, habían consecuencias. Si el atalaya miraba que venía el enemigo y daba aviso, y entraban ahí a la ciudad y mataban a las personas, él quedaba libre de culpa. Él había anunciado que venía el enemigo, que venía la advertencia. Pero ¿qué pasaba si se dormía y entraban y los mataban? Bueno, toda esa sangre caía en la cabeza del atalaya. Y Dios nos ha dado esa responsabilidad ahora, de compartir el evangelio. Por cada persona a veces que se atraviesa delante de nosotros y no le compartimos, Dios pedirá cuenta de eso. Es por eso que es tan importante que nosotros nos preparemos acerca del evangelio de salvación. Verso 7:5. Ahí me regreso tantito al 7:4 porque quiero enseñarles algo. Según el verso 4 nos dice que durante 40 días y 40 noches llovería. El número 40 en la numerología hebrea tiene que ver con prueba. Tiene que ver con prueba, con preparación y con renovación. Si ustedes recuerdan, Mateo y Lucas nos hace un recuento de cómo Jesús pasa 40 días en el desierto y durante ese tiempo fue tentado, fue puesto a prueba. También miramos la preparación en el capítulo 34, 28 de Éxodo de Moisés.
Moisés, hermanos, se preparó 40 días y 40 noches para recibir las tablas, la ley de Dios. Ahora, el número 40 también representa renovación, purificación o santificación. Dios, de una manera sobrenatural, nuevamente limpiaría la tierra y se la entregaría perfectamente nuevamente a Noé. Hoy a lo mejor en los dispositivos usamos la palabra reiniciar, ¿verdad? Se la entregaría nuevamente en paquete. Verso 4, ahí también usted va a encontrar un indicativo acerca de Dios mismo que dice: yo haré llover. No Satanás, no nadie más. Yo haré llover. Este decreto de Dios se cumplió perfectamente en el momento señalado por Dios. Y si Dios dice que venía diluvio, la gente de su generación tenía que creerlo. Y si la gente dice que en el futuro vienen cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra fueron deshechos, también tenemos que creerlo. Son verdades que no cambian. Pero sabes una cosa, que es por amor que Dios hace estas cosas. ¿Se imaginan? Regresando ahí a unas páginas atrás, unos capítulos atrás de Génesis, miramos que la maldad creció al mismo grado que creció la humanidad. Así, había una explosión demográfica, las personas se multiplicaban y la maldad también. Yo no sé si usted mira noticias de nuestros países, pero usted mira y si quiere usted, mejor lo cierra porque se trauma. La maldad cada día va en aumento. Cada día vemos que las maldades a veces superan a las que vimos ayer y parece que van en competencia y cada día son peores. Bueno, ¿se imaginan vivir toda la eternidad un mundo así? Llanto, dolor, tristeza, amargura. Dios tiene que poner un límite al hombre. Y vimos ya cómo las personas de ese tiempo de Noé, de 900 y tantos años, los viene bajando. Vamos a llegar al tiempo cuando las personas nada más viven 90, 80 años. Y en nuestra actualidad, platicamos hace rato con el hermano Fidel, que muchos no llegan ni a los 50. Y todo eso es por amor, porque Dios no quiere que el hombre sufra toda su eternidad. Dios tiene que proveer al hombre un medio de salvación. Y Dios mismo ha provisto como medio de salvación el Evangelio. Ahora te pregunto, ¿qué Dios, aparte de nuestro Dios, se preocupa por el ser humano? No hay nadie más que se preocupe por el ser humano sino Dios mismo. Recordemos que en el último día de su creación, lo pone ahí al hombre, dice la Biblia, para enseñorearse de las cosas, para gobernar las cosas, para ser el administrador de todas las cosas. O sea, lo puso en un lugar tan privilegiado que ni los propios ángeles tienen. Sí, nos dice Hebreos que al hombre lo hizo un poco menor que los ángeles, pero los ángeles no tienen la libre libertad o la libre voluntad como nosotros. Nosotros estamos hechos, hermanos, a la semejanza, imagen de Dios. Poseemos ciertas cualidades que Dios posee. No nos pone en el lugar de Dios, tenemos algunos rasgos de Dios. Pensamos, queremos, lloramos, nos entristecemos. Entonces compartimos estas mismas cosas con Dios. Segunda de Pedro 3:13. Fíjese qué nos dice. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Si algo carece nuestro globo terráqueo es de justicia. Pero llegará el momento en que llegará lo perfecto. Llegará alguien que le enseñará al hombre cómo vivir bien delante de él. La Biblia nos ha enseñado que dice que llegará el momento en que Dios mismo regirá con vara de justicia. Ese momento, hermanos, va a ser tan hermoso porque no va a haber más problemas, más corrupción, ya las personas van a vivir bien. Él mismo va a gobernar este lugar.
Y todos creo que esperamos un mundo diferente. Un mundo donde reine la paz. Un mundo donde more la justicia. Verso 7:5, hermanos. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La obediencia de Noé es tan importante aquí, porque se puede resaltar de la obediencia o de la desobediencia de los otros. Estas advertencias de Dios a Noé no fueron tomadas a la ligera. Noé sabía que la obediencia lo llevaría a un lugar seguro, a un lugar donde él iba a sobrevivir, él y su familia. Más adelante en la Biblia nos pone Deuteronomio dos cosas: la desobediencia y la obediencia y sus consecuencias. Una acarrea vida y la otra muerte. Esa obediencia de Noé lo llevó a accionar a la advertencia de Dios. Comenzó a trabajar en lo que Dios le había dicho. Comenzó a trabajar en el arca. Comenzó quizás a hablarle al vecino, a hablarle a sus familiares de su tiempo. A lo mejor no tuvo el resultado que él quería, pero él hizo lo que tenía que hacer. Al igual que la arca, o que el arca representa el prototipo o el modelo de salvación por medio de Jesús. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay algo en el que tenemos que estar siempre poniendo la mirada, es en Jesús. Y yo sé que hace ratito, a la hora de los agradecimientos, mi hermana mencionó que es difícil. Yo lo sé, pero miren, si hoy es difícil, ¿cuánto más difícil será cuando el Espíritu Santo del Señor ya no esté sobre la tierra? Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios, dice que nos guía a toda verdad y justicia. Requiere algo, requiere obediencia y sometimiento al Espíritu de Dios. Pero si esas cosas no las tenemos, vamos a ser llevados como ola del mar, de un lado para otro. No vamos a tener un cimiento, no vamos a tener un ancla donde pararnos. Y la palabra del Señor es nuestra ancla. La palabra del Señor es la que nos afirma delante de Él. Vaya ahí conmigo al 7:6 y leemos hasta el 9. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de aquellas aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. El 9, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Este dato es importante. Ahí Moisés escribe en Génesis que Noé pues era un adolescente de 600 años. Más o menos, ¿verdad? Ahí si vivió 950, estaba en la tercera etapa ya de su vida. Este dato es importante porque añade más veracidad a la historia. Es decir, que Moisés, al escribir el libro de Génesis, tiene toda la certeza que la fuente donde él ha adquirido esta información es fiable. Dice el verso que leímos que no era de 600 años. Escuche esto, la numerología hebrea nos indica que el número 600 muchas veces indica completitud o perfección. O sea, en ese momento que se cumplen los 600 años, comienza el diluvio. Se nos ha enseñado que posiblemente se predicó durante 100 años, algunos dicen que 120, ese dato no viene en la Biblia, pero sí se nos dice que predicó durante un buen lapso. Si tenía 500 cuando engendró a sus hijos, capítulo 4, capítulo 5, para cuando comienza el diluvio tenía 600, más o menos estamos hablando de 100 años de advertencia, de 100 años de estar predicando que venía juicio sobre la tierra. Ahora, una de las cosas que Noé, hermanos, siempre pregonó, siempre advirtió, siempre estuvo
predicando el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Saben una cosa? Que a veces, muchas veces, en los púlpitos o en las iglesias, o nosotros venimos acostumbrados de una palabra que decimos campaña. Las campañas se hace falta ya hablar mucho del juicio de Dios. A veces nos predican prosperidad y sanidad y milagros y la gente pues va por montones. Pero cuando predican juicio de Dios, las personas no quieren oír. Pero predicar juicio, hermanos, es advertir a las personas por amor a ellos. Es como cuando usted advierte a su hijo de algo, si no pone obediencia a lo que usted le ha mandado. Le ha advertido una vez, 2 veces, 3 veces, porque usted no quiere llegar el momento en castigarlo. Pero Noé, hermanos, siguió pregonando el evangelio durante 100 o 120 años. Y la predicación incluía la salvación, pero también incluía el juicio de Dios. Ambas cosas van de la mano, pero ambas cosas tienen resultados diferentes. Las personas de la época de Moisés, pues lo tomaron a la ligera. Y hace unos días nos encontramos con unos hermanos que conocimos en otra iglesia. Y hace muchos años que no mirábamos. Y ellos nos decían, ¿siguen yendo? Sí, seguimos yendo. Y ustedes también. Oiga, hermana, le dijeron a mi esposa, se da cuenta que día con día somos menos. Las personas se van de la iglesia y ya no quieren nada. Y dicen que conocen a Dios. Y dicen que saben la Biblia. Y dicen... Pero también la Biblia nos advierte que el amor de muchos en los postreros días se va a enfriar. Pero eso no nos va a quitar la tarea de seguir predicando, de seguir advirtiendo a las personas. Si no quieres predicarle a otro más, si tú no quieres predicarle al amigo, al compañero, pues comienza con los de casa, comienza ahí cerca. Esto, hermanos, hace la diferencia entre la vida y la muerte. 7:10, hermanos, leemos el 7:10. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Miremos cómo la obediencia de Noé y su familia los llevó a un lugar seguro. Te pregunto, ¿estás en el lugar seguro ahora? ¿Has conocido al Señor como tu Salvador y Señor? Porque la palabra del Señor nos dice que aquel que ha creído en el Señor, nada lo puede arrebatar de su mano. Hemos entrado a un lugar tan seguro que ni la muerte, dice Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Ahora, Colosenses 3:3 nos dice, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si hay algo que tenemos seguros a venir a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, es la salvación. Porque no depende de uno. Noé no dependió solamente de las demás personas. Él no dependió de él mismo. Él dependió de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, tienes que hacer esto y tienes que entrar ahí. Lo hizo tal y como Dios lo dijo. Pero la salvación en todo momento ha sido de Dios. Dios proveyó esa salvación en el tiempo de Noé, como ha provisto la salvación en nuestros días por medio de Jesús. 7:11, hermanos. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esta es una narrativa más exacta. Exactamente, ya se nos dijo en unos versículos atrás, que en el año 600 de Noé. Pero el 7:11 nos dice algo más importante. Noé tenía 600 años, 2 meses y 16 días en que comenzó el diluvio. Y es impactante cómo la palabra de Dios sola se explica. Dice el 7:11, en aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos. Y no sé si usted lo ha leído en alguna otra versión, pero lo que literalmente sucedió ahí es de que la tierra misma hizo erupción, no de lava, sino de agua.
Todas las fuentes de los abismos, todas las grietas que hay en la tierra comenzaron a emanar agua. Y ahora usted va a mirar algo bien interesante. Quizás en las noticias o ha experimentado algún tifón o algún huracán o algún ciclón o algún tsunami. Nada se compara al verso 11. Nada se compara. Porque el verso 11 nos dice algo. Dice que los cielos, la catarata de los cielos, fueron abiertas. Eso es bien importante, porque las cataratas ahí se traducen como nubes cargadas. Ahora, usted mismo eche a volar su imaginación. Esas cataratas, esas nubes cargadas, llover por 40 días y 40 noches. Y a eso súmele que de la tierra emerge el agua. Había agua por donde quiera. ¿Se acuerdan que en el principio, dice en el principio, el Génesis 1:1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Así dice? Génesis 1:1. El 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, completamente quedó cubierta nuevamente por el agua. Aquello era un terror, hermanos. Yo imagino que en los primeros 4 o 3 días estas personas comenzaron a morir. Y no solamente las personas, porque ya el texto nos ha dicho que los seres vivientes, todo ser viviente. Verso 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Nuevamente se nos dice que fueron 40 días y 40 noches. Imposible que hubiera sobrevivientes, a menos que Dios sea mismo la salvación. Escucha este dato. 1970, un ciclón llamado Bola en el país occidental, actualmente conocido como Bangladesh, cobró la vida de por lo menos 500,000 de personas, y algunos medios dicen que fueron hasta 1,000,000 de personas. Y solamente llovió del día 1 de noviembre hasta el 12 de noviembre en un huracán de categoría 4. Y solamente fue una parte de la tierra. Ese dato es bien importante, porque este ciclón es considerado uno de los más devastadores de nuestro tiempo. Pero en el diluvio no hubo precedentes antes. Fue algo único, visto una vez solamente. Y la Biblia nos dice que todo ser viviente murió. Todo ser viviente que no entró al arca quedó bajo las aguas. Murieron. Leamos del 7:13 al 16, por favor. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según su especie, y todos los animales domésticos, según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Nuevamente el énfasis de quienes entraron en el arca. Si se da cuenta, la población que estaba en el arca eran animales. Solamente 8 personas. El verso 16 nos dice que los animales, imagínense, Noé no tuvo que predicar a ningún animal ahí. Se enfocó en las personas. Pero miren lo que hacen los animales, escucharon la voz de Dios. Aún estos seres que muchas veces decimos, y es cierto que no tienen razonamiento como el hombre, escucharon la voz de Dios. Fíjense que a veces, yo no sé si usted cree de la misma manera, pero dicen por ahí que los animales presienten o perciben cuando algo malo va a suceder y comienzan a buscar refugios. Bueno, estos animales escucharon la voz de Dios, y cada uno empezó a tomar su lugar dentro del arca.
Y en los versos que leímos nos dice cada uno según su especie, cada uno según su especie, al igual que al inicio de Génesis. Pero hay un dato más fuerte. Hay una frase que dice: Jehová cerró la puerta. Esa frase, hermanos, es impresionante. Es como que si el tiempo de salvación se hubiera detenido en ese momento. Si usted ha visto películas con este mismo tema del arca, usted va a mirar a personas quizás golpeando el arca. Noé, ábrenos. Noé, nos morimos. Y Noé queriendo abrir de allá adentro hacia afuera. Pero cuando Dios cierra la puerta, es imposible que las personas puedan entrar. Y por eso nosotros tenemos que recalcar que el tiempo de salvación es ahora. Los que han escrito aquí la Biblia nos dicen que si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón. Que hoy es el tiempo de salvación. Es impresionante, hermanos. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos topado con gente que le hemos testificado y parecen rocas. Y endurecen su corazón. Pero ¿sabes qué? Sigue predicando. Sigue predicando. Tenemos ahí el ejemplo del sembrador. Empezó a sembrar en varios tipos de suelos. Pero llegó el momento en que aquella semilla cayó en buen suelo y empezó a dar frutos. El verso 7, 17 y 18 lo leemos juntos, hermanos. Ya casi terminamos. Dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Cuando usted va leyendo la narrativa se va imaginando aquella escena, es algo impresionante porque nunca antes se había visto algo así. Un arca hecha de madera, imagínense, flotando en aquella gran inmensidad. Sin duda, hermanos, Dios tenía el control de aquella arca. No se nos dice ahí que Noé fuera piloteando el arca. Pero Dios había garantizado con su palabra que la salvación era por medio del arca. Como ahora Dios ha prometido también que la salvación sea por medio de Jesús, sea por medio de la predicación del Evangelio. Pablo lo dijo de este modo. Dice que ellos predicaban la locura de la cruz. Para muchos es locura, pero para otros, dice, es salvación. Verso del 7, 19 al 20. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Esa misma analogía, la cantidad de agua que había también era conforme a la maldad que había en la tierra en ese momento. Si había una manera de cómo las personas o de cómo el mundo tendría que volver a ser reiniciado, era por medio de una purificación. El verso 19 dice que subió las aguas sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. En el verso 20 se nos da una medida. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Ahora imagínense los montes más altos sobre la tierra, no sé cuál es, pero el más alto quedó por debajo del agua 20 codos. 20 codos se aproxima más o menos a 6.88 metros. O sea que literalmente la tierra quedó cubierta nuevamente de agua. Es imposible que algún ser viviente pudiera sobrevivir a este diluvio. Y una de las cosas, hermanos, que usted pudiera pensar en ¿qué tanto en este tiempo, en este lapso de tiempo, qué le pasaba a Noé por su mente? Fíjense, aún los hijos, mirando todas las advertencias de Dios, mirando
la provisión de Dios, la protección de Dios, la salvación de Dios, bajan del arca y nuevamente comienzan a hacer lo malo delante de Dios. No se dieron cuenta de lo que habían dejado ahí atrás, de lo que Dios había hecho por ellos. Dios los había metido al arca para preservarles la vida. Más adelante, en los capítulos que vienen, vamos a mirar que tocan otra vez suelo y se vuelven otra vez a depravar. Y comienzan ese ciclo nuevamente pecaminoso del hombre. Leemos el verso 21 al 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ahora mire cómo lo utiliza Jesús en el Nuevo Testamento. Vaya ahí conmigo al libro de Mateo 24, 39. Vamos a leer Mateo 24, 37, 38 y 39. ¿24? Del 37 al 39, hermanos. Muchas gracias, hermana. Entonces fíjense la comparación que hace Jesús ya en el Nuevo Testamento, aluyendo a la historia de Noé. Jesús dice, mas como en los días de Noé, y nos da una explicación cómo eran los días de Noé en ese tiempo. Pero el énfasis ahí en los versos que acabamos de leer es que así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38 de Mateo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, hasta este momento Noé entró al arca y se seguía haciendo estas cosas. Y a lo mejor usted va a decir, ¿a poco es malo que la gente se case? No, no es malo. Ahí el énfasis es que no obedecieron a la advertencia de Dios. Y la gente va a seguir haciendo lo mismo en nuestros días, va a seguir casándose, van a seguir haciendo su vida rutinaria, algunos trabajando, otros paseando. Pero el énfasis ahí es que no encontraron en la advertencia que Noé hizo la salvación. Porque junto con la advertencia también estaba la salvación de ellos por medio del arca. Ahora Jesús en el verso 39 dice, y no entendieron hasta que vieron el diluvio. O sea que cuando comenzó a llover, comenzaron a reaccionar y decir, oh, lo que nos predicaba ese loco de Noé era cierto. Lo que nos decía Noé era realmente verdad. Hasta ese momento, como decimos en nuestro país, se les cayó el 20. ¿Cuántas personas no van a decir lo mismo en el día del juicio de Dios? ¿Cuántas personas van a decir, Señor, yo lo escuché, me lo predicó fulano, lo escuché de sutano y jamás obedecí? Muchas personas que se han estado yendo ya delante de nosotros, que han muerto o que morirán y que no obedecieron a la voz de Dios, se van a lamentar, que escucharon un día el evangelio de salvación y no hicieron caso. Ahora, nuestra responsabilidad sigue siendo la misma, seguir compartiendo con las personas. Aprovecha el tiempo, si Dios te pone a alguien enfrente, predícales acerca de Jesús. Predícales que viene juicio al mundo. Predícales que también hay una buena noticia de salvación. Predícales que solamente en Jesús se encuentra la salvación.
Hermanos, toda la Biblia se conecta perfectamente entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasará y lo que estamos viviendo hoy. Todo se conecta, se ensambla perfectamente. Y Dios, hermanos, es tan lleno de amor y misericordia que a lo largo de toda la historia nos ha advertido, nos sigue advirtiendo. Fíjense que es tan lindo el Señor y es tan hermoso que en el Antiguo Testamento las personas tenían que traer un cordero. Tenían que venir y dejar el cordero, que el cordero tomara su lugar. Pero en el Nuevo Testamento ya no tenemos que hacer eso. Cristo mismo se ha provisto como el cordero perfecto delante del Señor. Y Hebreos nos dice que es una sola vez y para siempre. Esa es una noticia, hermanos, tan maravillosa. Porque nosotros, hermanos, ahora ya no tenemos que guardar ciertas reglas como en el Antiguo Testamento. Ahora Dios nos ha dicho, el que cree. Pero nos es tan difícil a veces creerle a Dios. Cierro con el 7:24. Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y a lo mejor usted va a decir, pues que no fueron 40 días y 40 noches. Pero ahí dice prevalecieron. La palabra prevalecer se puede traducir como cubrir. También se puede traducir como vencer o dominar. Esa palabra es como decir, las aguas dominaron a la tierra. La tierra quedó cubierta totalmente de agua. Y ya vimos en los versos anteriores que dice, y todo ser viviente, todo lo que tenía espíritu de vida, murió. Durante 150 días, hermanos, ya en el próximo capítulo quizás miremos que las aguas comienzan a tomar su nivel, pero pasaron por lo menos más de 100 días para que las aguas volvieran a tomar el nivel que Dios le había puesto al inicio. Ahora, hermanos, termino con esto. El Señor ha prometido que su palabra, que su evangelio un día dominará sobre la faz de la tierra. Vaya conmigo ahí a Habacuc 2:14. Y si lo puede leer, por favor. Amén, hermano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gracias, hermano. Y en otras palabras, hermanos, todo lo que hemos estado diciendo y se ha venido predicando desde hace muchos años, las personas no van a estar inocentes delante del Señor. La palabra del Señor es como estas aguas que cubrieron la tierra en los tiempos de Noé. La palabra del Señor es como nos dice Habacuc. Dice en esta versión que voy a leer, dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y usted puede mirar miles, cientos de iglesias alrededor del mundo. A lo mejor de donde yo soy, hay como unas 12 o 15 iglesias y el pueblo no es tan grande. O sea, ese pueblo ha escuchado la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? Sigue habiendo maldad ahí, aún con toda esta cantidad de iglesias. El pastor nos ha dicho que aquí en el estado o en la ciudad hay muchas iglesias. El mismo número de restaurantes, mismo número de iglesias. Y sigue habiendo maldad. O sea, Dios se ha provisto de que su palabra se siga expandiendo. Dios no va a tomar por inocente a aquel que ha escuchado su palabra. Termino con lo siguiente. ¿Qué aprendemos acerca del diluvio? ¿Sabe una cosa, hermanos? De que Dios nos ha advertido que viene un juicio a la tierra. Viene juicio. Hay juicios parciales. Por ejemplo, a veces Dios permite ciertas cosas en ciertos lugares, en ciertos puntos. Pero ese no es el juicio total que Dios ha señalado para el mundo. Dios mismo va a traer juicio a la tierra, pero Él mismo se va a proveer para nosotros, para el que es salvo, cielos nuevos, tierras nuevas, donde la muerte ya no puede morar, donde el pecado ya no puede penetrar, donde la corrupción ya no va a envolver más al hombre. Dios es el que se ha provisto estas cosas. Así que nuestra oración, que nuestro deseo sea siempre
creerle a la palabra del Señor y promoverlas con otras personas. Y si ya las conocemos, tratar de vivir una vida que agrade a Dios, al igual que Noé lo hizo, que era un hombre perfecto y justo ante los de su generación. Que nosotros también seamos ese ejemplo como lo fue Noé. Oramos y terminamos, hermanos.